Vamos a abrir la Biblia, queremos meditar en la palabra del Señor. Y entonces voy a pedir ahora que sí se ponga de pie ahí en su casa. Y vamos a leer el libro de Hebreos, Hebreos capítulo número 5. Vamos a leer un solo verso para tomar como base para el tema de este día. Hebreos capítulo número 5, verso número 8. Vamos a leer. Cuando lo tengamos damos un amén fuerte. Dice la palabra del Señor: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Una vez más, Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Ahí dejamos la lectura. Tenga la bondad de sentarse. Y quisiera, mis amados hermanos, en esta oportunidad que pensáramos en un tema muy importante para la vida cristiana. Y he titulado el tema de este día: el camino a la obediencia. El camino a la obediencia. ¿Y por qué nombré este tema, el camino a la obediencia? Bueno, hay razones fundamentales. Y una de ellas, fundamentalmente, es que cuando nosotros los creyentes pensamos en la obediencia, usualmente, y especialmente la obediencia de Cristo, usualmente tenemos una idea muy errada de cómo es que Jesús fue tan obediente y sin falla. Nosotros recibimos la influencia del Evangelio escuchando de ese Jesús poderoso, milagroso, extraordinario, de poderes, ¿cómo le puedo decir? Milagrosos, porque resucitaba muertos, calmaba tempestades. Y entonces esa es como la primer interacción, voy a decir, con el Jesús de la Biblia. Por lo tanto, la mayoría de nosotros tenemos la idea de que Jesús fue no solamente sobrenatural, sino que como que la vida natural que nosotros vivimos no aplica o no aplicó para Jesús. Como que si Él es el intocable, como que fue el intocable, y como que Él no vivió estas vicisitudes, tentaciones, aflicciones como nosotros las vivimos. Entonces, cuando alguien tiene una mala concepción de quién es Jesús, entonces no tendrá tampoco la fortaleza o no podrá caminar el sendero que Jesús caminó para poder ser obediente. También en este tema trataremos de responder algunas preguntas comunes, como son: ¿por qué es que porque a algunos creyentes les cuesta mucho hacer lo correcto? ¿Por qué es que les cuesta obedecer y hacer lo correcto? Bueno, esa pregunta vamos a intentar responderla hoy. Otra pregunta que intentaremos responder es: ¿por qué muchos creyentes viven vidas complicadas? Bueno, comencemos con esas dos preguntas. ¿Por qué a algunos creyentes les cuesta hacer lo correcto? Cuando uno comienza en la vida cristiana, realmente uno viene de vivir una vida de desorden y de vivir una vida al gusto de uno, haciendo la voluntad de uno. De hecho, llegar a la mayoría de edad para muchos significa no continuar escuchando a sus padres, sino que para muchos jóvenes significa: por fin voy a hacer lo que yo quiera. Yo me río cuando yo bromeo con Maritza, mi esposa, y le digo yo, cuando veo que en mi casa yo tampoco hago mi voluntad, le digo: qué iluso era yo cuando en la casa de mis padres yo decía: cuando tenga mi casa voy a hacer mi voluntad. Pronto me di cuenta que ni en mi propia casa yo hago mi voluntad, pero eso lo hago obviamente bromeando, pero también hay verdad en ello. Y muchos de ustedes, seguramente casados, pensaron lo mismo.
Me voy finalmente a salir de la casa de mis padres para hacer lo que yo quiera. Surprise, una gran sorpresa. Usted nunca hace lo que usted quiere, siempre necesita interactuar y termina haciendo muchas veces cosas que usted no pensó. Pero usando esa misma línea de pensamiento, cuando llegamos al Señor, venimos precisamente de hacer lo que a nosotros más nos gusta hacer, nuestra voluntad. Y en ese camino de hacer nuestra voluntad, cuando llegamos al Señor, tenemos que hacer la voluntad de Él. Y nuestra vida no está acostumbrada a obedecer al Señor, o a obedecer en general. No estamos acostumbrados. Y la obediencia, mis amados hermanos, es como un músculo. Usted comienza obedeciendo en cosas pequeñas para luego tener la certeza de que puede continuar obedeciendo en cosas más grandes. Cuando hay personas que se me acercan a mí y ellos comienzan en la vida cristiana, de repente traen preguntas como estas: hermano, mire, yo estoy en unión libre, ¿qué me aconseja hacer? El detalle es que muchas veces el consejo que estas personas necesitan es un consejo bastante duro, bastante difícil de seguir, especialmente para personas que no están acostumbradas a hacer la voluntad de Dios. Para mí como pastor, de repente, y para muchos creyentes, responder a una de esas preguntas puede ser algo sencillo. Muchas veces hay abusos, muchas veces la relación realmente es tóxica y ni siquiera están casados, y entonces uno les dice: mire, sepárese. Pero ese es un salto muy grande para alguien que nunca se acostumbró a hacer la voluntad de Dios. Ese es un salto demasiado grande. Entonces las personas, cuando escuchan al pastor o a un consejero cristiano decirles qué es lo que tienen que hacer, eso es como que yo le diga a alguien que nunca ha levantado pesas, que yo le diga: mira, estas pesas tienen 175 libras en un lado, 75 libras al otro lado, vamos, levántala. Esa persona se puede hasta desmayar si se le pide que levante 150 libras así de repente. Pero aquella persona que comienza a levantar pesas y comienza a tener el hábito de levantamiento de pesas, usted quizás se asombrará cuando ve mujeres que quizás para algunos hombres, y no estoy siendo sexista, estoy hablando de la realidad, algunos hombres, para ellos es fácil levantar mucho peso porque sencillamente biológicamente están hechos de una manera mucho más recia. Pero yo he visto mujeres levantando 400 libras. ¿Qué locura es esa? Pero no comenzaron levantando 400 libras el primer día que llegaron al gimnasio, sino que trabajaron arduamente. De esa misma manera sucede con la obediencia. Es la misma forma como la Biblia nos muestra la obediencia. Porque muchos entonces viven vidas complicadas. La mayoría de personas están viviendo vidas complicadas porque hacen lo que les parece conveniente en el momento que están viviendo, les parece conveniente, y lo hacen así para evitar el dolor momentáneo. Lo hacen así para evitar el dolor temporal. Y entonces sus vidas siempre son un drama. Sus vidas siempre están complicadas. Sus vidas siempre tienen un drama. Están viviendo cosas horribles en sus vidas, porque ellos se acostumbraron a hacer lo que es conveniente para el momento. Y entonces se vuelven muy pragmáticos. Y el pragmatismo casi nunca resulta bien a largo plazo, porque muchas veces vas a resolver problemas momentáneos, pero te van a complicar más la vida más adelante. Y más adelante vas a querer arreglar esos problemas momentáneos con otros problemas. Y así la vida se complica. Y es como la mayoría de gente aprendió a vivir. También para obedecer, porque la obediencia es un tema que para el creyente puede ser bastante complejo. Y es que hay algunas
algunos malos entendidos en cuanto a este camino de obediencia. Una de las malas concepciones en cuanto a la obediencia nace de aquella idea de que porque la conversión es una experiencia sobrenatural, porque es cierto, la conversión es una experiencia sobrenatural. Es decir, la persona muchas veces ni siquiera quería entregarse a Cristo, pero el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo tocó nuestras vidas y entonces tuvimos una conversión al Evangelio. Nos convertimos a Cristo y esa conversión que nosotros tuvimos fue tan sobrenatural que nosotros llegamos a creer que toda la vida cristiana también debe suceder de esa misma manera. El error más grande de miles de creyentes es creer que pueden aprender a obedecer por impulso. Escuche esto, esto es muy serio, porque algunos llegan a creer que pueden obedecer por impulso. Entonces ellos están diciéndole al Señor: Señor, ayúdame para obedecer. Ellos quieren sentir algún impulso, quieren sentir algún deseo de ser obedientes, pero pronto se van dando cuenta que la obediencia no opera de esa manera. Estas son personas que tienen dichos bastante extraños, dichos comunes. Por ejemplo, si esto es de Dios, entonces se va a poder hacer. Y así quieren llevar su vida de obediencia. Otros dicen: bueno, si Dios me lo pone en el corazón, porque son personas que piensan que la obediencia tiene que ver con sentimientos. Pero vamos a ver cuál es la respuesta que nosotros encontramos en las Escrituras, que es: ¿cuál es el camino a la obediencia? ¿Cómo es que alguien se convierte en un creyente que obedece con alegría al Señor? Para desarrollar la obediencia existen presupuestos. Hay algo que uno debe de entender para que alguien desarrolle la obediencia y la obediencia se convierta en una alegría. Hay presupuestos, es decir, se supone que estos elementos están presentes. El primero tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Usted no puede pretender comenzar a obedecerle al Señor sin conocer la palabra de Dios. Usted no puede pretender ser obediente si no sabe qué es lo que Dios ha declarado, qué es lo que Dios dice. Entonces, para hablar de obediencia al Señor, tendremos que ubicarnos en el contexto correcto. Para desarrollar entonces la obediencia existe el primer presupuesto, que es el conocimiento de la palabra de Dios. El segundo presupuesto es que para desarrollar obediencia se necesita un corazón regenerado. Se requiere de un corazón regenerado, porque solo un corazón regenerado es dócil a Dios. Solo un corazón regenerado quiere o tiene este deseo de obedecer al Señor. Entonces la obediencia, habiendo establecido esos presupuestos, que la persona que quiere obedecer al Señor tiene conocimiento de la palabra y tiene un corazón regenerado, entonces pasemos a lo demás. Allí podemos entender también que la obediencia es el resultado de un ejercicio continuo. ¿Escuchó esto? La obediencia es el resultado de un ejercicio continuo. Es algo que se hace todos los días. Es aquello que Cristo dijo: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Eso de tomar la cruz de Cristo todos los días no es otra cosa que esta disposición de obedecer al Señor todos los días. Cuando uno hace su devocional, cuando uno lee la palabra, cuando uno descubre lo que el Señor ha dicho, entonces uno quiere obedecer al Señor. Y este ejercicio es lo que va llevando al creyente a convertirse en un creyente obediente al Señor. La obediencia entonces viene a ser el resultado de un ejercicio continuo, un ejercicio que va de menos a más, un ejercicio que ve los resultados a largo plazo. Es un ejercicio que, así como ir al gimnasio, el resultado se ve a largo plazo. De la misma manera, la obediencia
cuando es continua y cuando va de menos a más, se vuelve, uno comienza a ver los resultados a largo plazo y uno comienza también a tener satisfacciones de la obediencia que uno comienza a desarrollar. Y eso comienza a traer una motivación a obedecer más. Cuando alguien comienza a obedecer en poco y se siente satisfecho que pudo obedecer y luego obedece más y luego vuelve a obedecer, se empieza a sentir que sí es nacido de nuevo, que sí es un hombre, una mujer de Dios. Curiosamente, fíjese que el bautismo en Espíritu Santo, el bautismo en Espíritu Santo no es o no se da porque alguien te ponga las manos encima. No tiene que ver con que alguien ore por ti. Porque, por ejemplo, allá en Pentecostés, curiosamente nadie oró por los 120. Nadie puso manos sobre los 120. Nadie. Todos, de acuerdo al relato bíblico, estaban sentados. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene sobre aquellos que son dóciles al Señor. Esta cuestión de ser lleno del Espíritu Santo no tiene que ver con quién oró por ti. Hay personas que dicen: hermano, yo no he sido lleno porque no han orado por mí. No, usted no ha sido lleno porque usted todavía no es dócil al Señor, porque no está ejercitándose en obedecer. Porque el que obedece llega a tener una relación con el Señor, comienza a tener confianza en el Señor, porque es a ellos que el Espíritu Santo llena. Y es una vida llena del Espíritu Santo casi siempre la que es dócil a Dios, y viceversa. Cuando alguien comienza a obedecer al Señor, entonces y su corazón es dócil al Espíritu Santo, es dócil a la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo viene sobre esas personas. Por lo tanto, si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, quiere tener dones, en lugar de estar orando: Señor, dame de tu Espíritu, dame de tu Espíritu, comience a ejercitarse en la obediencia, comience a hacerlo en cosas pequeñas, comience a actuar de una manera que a Dios le agrada constantemente, y entonces los dones del Espíritu Santo vendrán sobre tu vida. Tendrás dones de sanidad, tendrás don de palabra de ciencia y de palabra de sabiduría. Entonces el Espíritu de Dios te invadirá tu vida, tu familia, tu ser, porque aquel que es dócil al Señor, aquel que es obediente, recibe las bendiciones del cielo. Dé gloria a Dios ahí en su casa. Entonces, el camino a la obediencia, curiosamente, mis amados hermanos, lleva otro elemento. Lleva otro elemento, y es que lleva padecimiento. El camino a la obediencia lleva el padecimiento embedded, como una parte del mismo desarrollo. Y aquí este es el camino. Y esto es lo que muchos a veces no hemos podido entender. Que aquí lo que hemos leído es que el padecimiento por vivir en el carril correcto es el camino a la obediencia. El padecimiento, es decir, no hay obediencia sin padecimiento. Hay personas que dicen: no, que el Señor me ponga el sentir. No. Si usted se va a convertir en un creyente obediente, necesariamente va a tener que sufrir. Aleluya. Y eso es lo que algunos no quieren. Pero no importa. Déjeme decirle cuál es el camino a la obediencia. Hoy hemos leído en Hebreos que Jesús, aunque era hijo, tuvo que aprender la obediencia. Tuvo que aprender a través del sufrimiento. Eso es lo que leímos. Eso es lo que dice Hebreos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, que el Señor, cuando nació de María, la Virgen, Él no era obediente. Él nació como todos nosotros. Y este es el Jesús que muchas veces no se predica. Este es el Jesús
que a menos que usted tenga el relato apropiado, usted va a comenzar a vivir de acuerdo a como Él vivió. Usted va a comenzar a adorarlo como se tiene que adorar. Porque de repente usted tiene a un Jesús invencible, a un Jesús que no le dolía nada, que no tenía ningún reto, que no tenía ninguna dificultad, ningún dolor, de nada. Pero ese Jesús no es el bíblico. Ese Jesús no aparece en la Biblia. El Jesús de la Biblia es un Jesús sufriente. Es un Jesús que lloraba. Es un Jesús que le daba hambre. Es un Jesús que tenía realmente 100% su humanidad operando como todos nosotros. Y esto, mis amados hermanos, es lo que al final nos va a llevar hasta este nivel de obediencia que el Señor está esperando de su pueblo. Porque el padecimiento por vivir, mire hermano, si alguien va a comenzar a vivir una vida de obediencia y comienza obedeciendo poco y luego va a obedecer más y luego se le hace fácil tomar grandes decisiones, usualmente son personas que comenzaron a vivir en el carril correcto. Ahora, para vivir en el carril correcto de la vida, el padecimiento se vuelve necesario. ¿De qué padecimiento estoy hablando aquí? Bueno, Cristo dijo que por causa de Él seríamos vituperados. Eso es vivir en el carril correcto. Que por causa de Él seríamos perseguidos, que por causa de Él seríamos calumniados, seríamos rechazados, seríamos abandonados, traicionados, segregados. Que por causa de Él. Y mire hermano, cuando alguien entiende el camino a la obediencia y se siente rechazado y vituperado, en lugar de sentirse mal, se siente honrado. Es ahí donde el creyente empieza a decir: hoy sí estoy obedeciendo, qué alegría. Ahora sí estoy haciendo la voluntad de Dios. Y cuando el creyente descubre que el padecimiento lo lleva a obedecer más, y alguno dirá ahí, quizás me está viendo y dice: no, que eso es masoquismo. Qué terrible. Usted está diciendo que entonces esto de sufrir así, ponerse en sufrimiento, es lo correcto. Es como que una doctrina un poco extraña. No, esa es la doctrina de Cristo. Porque a pesar que Él es hijo de Dios, aprendió la obediencia a través del padecimiento. Aprendió la obediencia. Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es de este padecimiento. Ese padecimiento por hacer lo que es correcto. Ese padecimiento de hacer aquello que es correcto. Y que por hacer lo que es correcto te van a difamar. Y por hacer lo que es correcto no vas a ser popular. Y por hacer lo que es correcto te van a hacer a un lado. Y por no ir con la corriente de todos, es ahí donde la verdadera obediencia comienza a tomar lugar. Y es ese padecimiento del que habla Cristo, es al que Dios quiere llevar a su iglesia. Así que si tú eres iglesia del Señor, contigo está hablando el Señor este día, porque vas a comenzar a vivir una vida de obediencia satisfactoria para la gloria de Dios. Mateo 10:18 dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mateo 10:22, unos versos más adelante dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Habla de un padecimiento. Es que esto de ir en el carril correcto, esto de ir haciendo siempre lo que es correcto, tiene su padecimiento. Y esto es lo que cuesta muchas veces, especialmente en un mundo donde nadie quiere ser ofendido, donde uno quiere decir algo y se ofenden todos.
El Señor dice: bueno, ustedes no van a poder obedecerme a menos que comiencen a ir en el carril correcto. You're gonna get people angry. Ustedes van a enojar a la gente, no porque ustedes quieran, sino porque ustedes no van a correr en el mismo ritmo que ellos van o en la misma dirección. Y eso les va a acarrear vituperios. Pero ese es el camino que Jesús caminó. Ese es el camino que el Señor anduvo. Y a pesar que era hijo, aprendió la obediencia. ¿A través de qué? Del padecimiento. El verso 39 de Mateo 10, siempre en ese capítulo Dios dice: el que haya la vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, que cuando alguien comienza a obedecer, primero se siente vituperado, nadie lo quiere. Ya tu familia ya no te invita a sus fiestas. Ya tus amigos ya no quieren salir contigo. Las personas empiezan a pensar que tú eres una persona muy rara. Dicen: no, esta mujer se arruinó, este es muy aburrido, esta mujer es muy aburrida. Y entonces las cosas como que cambian. Y entonces luego viene el rechazo, a veces el vituperio. Pero dice la Biblia: si aprendes a obedecer al Señor, y a veces tienes que ir en ese camino y te toca ir solo. Pero dice: el que haya la vida, dice el capítulo 10 de Mateo, verso 39. O sea, el que la vida se la lleva haciendo lo que le conviene temporalmente, finalmente la perderá. Yo he visto gente que hizo siempre lo que le convenía en el momento y terminó en muy graves problemas. He conocido personas que hicieron lo correcto y perdieron todo por hacer lo correcto, pero al final el Señor los reivindicó y el Señor los levantó y el Señor los exaltó por haber hecho lo correcto. Y eso es lo que pasó con Cristo, porque la Biblia dice que Él se hizo hombre y siendo hombre se humilló, se hizo un siervo y se humilló hasta el punto de ser crucificado y una muerte de malditos. Pero por Él haber sido obediente hasta la muerte, también el Padre lo glorificó y ahora lo ha exaltado por encima de todo. Es que el Señor bendice a aquellos que se ejercitan en la obediencia. Este mensaje es para aquellos que están dudando. No temas, sigue haciendo lo que es correcto, porque el Señor tarde que temprano te levantará, y te levantará alto y te exaltará, y entonces verás la gloria de Dios sobre tu casa, sobre tu familia. Pero necesitas hacer lo que es correcto hoy. Y vas a padecer, pero es así como se aprende la obediencia. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mira, hermano, que a veces, bueno, en el caso mío soy pastor, obviamente que siempre que estamos en reuniones sociales donde no me conocen, y a veces las personas, yo recuerdo en un vuelo, no recuerdo para dónde es que viajaba, pero todavía no habían las leyes aquellas donde no se podían reunir. Era un vuelo muy largo. Y entonces me fui a la parte de atrás del avión. Yo pedí algo de tomar y entonces creo que estaba tomando café. Y una sobrecargo y otras personas que estaban ahí, anglosajones todos, empezamos a platicar. Y como a los 10 minutos quizás de estar platicando, una plática muy trivial, pero ahí compartiendo, de repente la sobrecargo me dice, una señora quizás de unos 40 años, me dice: ¿y tú qué haces? Me dice: ¿qué haces ¿de qué trabajas? Y yo le digo: yo soy pastor. Miren, hermanos, pero es que ustedes, yo dije eso y como que una bomba cayó ahí, porque ya me voy, dijo uno, y el otro: ya me voy, dijo el otro. Todos se fueron. Yo me quedé con cafecito ahí. ¿Qué dije? Es decir, que el mero hecho
de que alguien diga: yo sostengo estos valores. En ese momentito donde tú llegues y digas: esto es lo que yo creo, ay, hermano, vas a comenzar a saber, a darte cuenta de qué lugar está, en qué carril caminas. Y cuando yo leía esto en la palabra, yo decía: Dios amado, qué tremendo, porque dice que por causa de su nombre vamos a padecer. Y este es el siglo y este es el tiempo donde la iglesia debe de entender su propio padecimiento, porque no podremos ser obedientes a Cristo a menos que entendamos nuestro padecimiento. Este no es un padecimiento como lo dice Primera de Pedro 4:15 al 16. Primera de Pedro dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, o sea, por metido pues. Ninguno de ustedes padezca de esa manera. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mis amados hermanos, el camino a la obediencia está ligado al padecimiento, pero no es un padecimiento como algunos quizás se imaginan. Tenemos que aprender a vivir con el rechazo por amor a Cristo. Tenemos que aprender a sentirnos satisfechos por el vituperio, por hacer las cosas correctas. Nosotros, tengo que decir esto, se tiene que decir, como creyentes, no podemos salir a las calles a hacer la marcha del orgullo cristiano para que respeten. Si para nosotros el quedar en esa categoría por obedecer a Cristo es nuestra mayor honra, eso es lo que valida la verdad que nosotros tenemos. No sé si me está entendiendo. Nosotros no necesitamos ir a las calles allá. Este es el desfile del orgullo cristiano. No. Si a nosotros lo que nos valida es precisamente el vituperio por hacer las cosas correctas. Eso es lo que nos valida. Eso es lo que nos hace sus hijos. Porque si así lo trataron a él, entonces participamos también de sus padecimientos. Yo termino con esto. La obediencia, mis amados hermanos, no es casualidad. No es una cosa que se va a dar así de repente porque usted ahora quiso seguir al Señor. La obediencia no es automática. No va a llegar así como llegó la salvación, que de repente usted fue tocado por el Señor y ahora ya voy a comenzar a obedecer. No. La obediencia no es fortuita, no es por fortuna que llega. La obediencia es el nivel de devoción más elevado a aquel que se entregó y entregó todo por nosotros. Aquel que entregó todo por nosotros. Esa obediencia. Eso es que, y quiero hacer una aclaración. Aquí no se trata de andar peleando con toda la gente, porque hay personas que eso no, yo no lo veo como, esta es mi opinión, por supuesto, es mi opinión muy personal. Pero para mí, cualquier vituperio que yo por metido o por maleducado yo me gano, no cuenta. No cuenta. Si yo en las redes sociales me pongo a pelear con todos los que no piensan como yo, y por eso después me pegan una gran revolcada los impíos, ese vituperio no cuenta, porque es por metido que me va mal. Pero si por hacer lo correcto me empiezan a ver como bicho raro, y si por hacer lo correcto comienzo a ser discriminado, ese vituperio me dice a mí que estoy en el carril correcto. Entonces la obediencia no es automática. La obediencia es, hermano, es el nivel de devoción más elevado que le podemos dar a aquel que murió por nosotros, que se entregó por nosotros. Es el nivel más alto, es la obediencia. Cuando nosotros damos devoción al Señor, este es el nivel más elevado.
La obediencia es el padecimiento consciente y con gozo por hacer lo correcto en un mundo perverso. La obediencia es eso. Es esa satisfacción que sentimos de hacer lo correcto en un mundo perverso. Es porque debe de ser una satisfacción. Termino y digo, la obediencia solo se aprende padeciendo. No hay vacuna, ¿verdad? Le vamos a poner en la transfusión de sangre, le vamos a meter obediencia. No existe tal cosa. Es en el padecimiento por hacer las cosas correctas, aunque hagamos el ridículo. Porque todos dicen, pero usted tómese el traguito, no sea ridículo, no sea anticuado. Usted échese un trago, hombre, no ve que estamos aquí todos los de la empresa. Y no sea anticuado, no seas antisocial. Mira, yo te voy a probar que soy sociable, pero no como un alcohólico. Y si por eso me vituperas, qué orgullo estar en el carril correcto. ¿Y qué cree usted del matrimonio? No, hombre, todos los que están ahí con puro arcoíris por todos lados, mano. Y usted dice, bueno, yo creo en el matrimonio donde hay matriz, porque ahí viene matrimonio. Donde hay reproducción, porque esto es como Dios lo creó. Y eso es lo que la Biblia dice. No, hombre, y todos se levantan misógino, porque ya está hablando mal hasta de las mujeres, y empiezan a usar términos que uno ni conoce, man. Homofóbico. No, y un vituperio tremendo. Pero usted entonces dice, estoy en el carril correcto, voy bien. La obediencia se aprende padeciendo de esa manera. Sin padecimiento, por lo tanto, no existe obediencia real. Sin padecimiento. Esto no es un sentimiento, esto es una gran decisión consciente de vivir para el Señor. No has comenzado a obedecer hasta que empiezas a deleitarte. Y te deleitas más en ser obediente cuando comienzas a ver los resultados, cuando comienzas a deleitarte en el Señor y ahora te sientes bien porque ya me parezco más a Cristo. Y quizás al principio te da miedo, pero comienzas a ver los resultados y dices, no, hoy me siento satisfecho, ya no tengo temor, yo puedo seguir obedeciendo. Cuando te sientes satisfecho, que obedeces, porque ahora la naturaleza de Dios está en mí, por eso es que obedezco. No has comenzado a obedecer hasta que sientes esa. Y es que aquí hay algo muy crítico con lo que termino. Hoy sí termino, escucha esto. No tienes que intentar ser obediente para lograr que Dios te haga algo, te dé algo. Eres obediente por el mero hecho de sentir la satisfacción de ser hijo. Te responda Dios o no te responda. Cuando tienes la satisfacción, ahí cuando nadie te ve, cuando no hay nadie juzgándote y tú decides, voy a hacer lo correcto. Y eso rico que se siente. Hice lo que tenía que hacer. Cuando eso suceda, entonces has comenzado esta jornada maravillosa de la obediencia. Vas en el camino correcto. Entonces es cuando has comenzado a buscar el reino de Dios y su justicia. Es cuando el hacer la voluntad de Dios te da placer. El resultado no es lo que te da placer. Si logras algo no te da placer. No es eso lo que buscas. Te da placer sencillamente el ser como Cristo, obedecer. Y si no logro lo que quiero, estoy contento por haber obedecido. Y si no alcanzo lo que busco, lo que yo soñaba, no importa, pero me siento feliz porque obedecí. Y ese es el camino a la obediencia. Y así es como Cristo lo aprendió. No lo aprendió de otra manera.
Y aunque era hijo, dice Hebreos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús tuvo que ir tomando decisiones difíciles, el rechazo. O sea, al Señor le decían que era un bastardo. Sabemos quién es tu mamá, pero no sabemos quién es tu papá. Así le decían. El rechazo. La clase política no lo quería. La clase religiosa menos. Su misma familia. Mis amados hermanos, la ruta, el camino a la obediencia es el padecimiento. No es el padecimiento de enfermedades. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del padecimiento de no ser como todos, del padecimiento, hacer lo correcto aunque no es popular. Y esto traerá bendiciones sobre tu cabeza. Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Dile: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, bendito Rey, porque tú exaltarás a aquellos que se atreven a vivir este padecimiento que nos lleva a la obediencia.